No, si no haces silencio, Cristian, te voy a echar. Tenés que hacer silencio. Sí, no hagas lo que haces las payasadas que haces siempre que venís a saludar cuando. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan bien? Hola, ¿se puede escuchar? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Hola, ¿me oyen? Hola, buenas noches, yo sí. ¿Verdad que yo no estoy escuchando a nadie? ¿Me estás escuchando? Buenas noches, sí, se escucha. Hola. A ver, ahora. Ah, bien, ¿ahora me escuchan? Sí, Yo ahora te no escucho. escuchamos bien. Te escuchamos Ah, bien. bien, ahora sí también los escucho. Bien, bien, ¿Cómo va? bien. Esperen que estoy pasando la lista, ya estoy con ustedes. Bien de bien, bien de bien. Bueno, pronto. ¿Cómo dicen que les va? ¿Andan bien? Esperando Buenas para. noches, ¿todo bien? ¿Todo bien, profe? Todo bien, todo bien. Esperando para empezar la presencialidad.
la semana que viene. Esta sería la última clase por Zoom, ¿sí? Este, no, como no hay, como la presencialidad es obligatoria, o sea, no hay, salvo que existan comorbilidades o que una situación de salud justifique que, bueno, que el estudiante o en el caso de algún profesor no pueda hacerse presente, bueno, es otra cosa. Pero en general, nosotros lo que hacíamos el año pasado era grabar las clases, esta vez no lo vamos a hacer así. Si alguien quiere grabar la clase, yo no voy a tener ningún inconveniente. Si hubiera la situación de algún compañero que no pueda hacerse presente. Sí, alguien levantó la mano, Borba, decime. ¿Querés decir algo, Borba? Freddy, ¿no? No, Rocha por lo puso que ahí puso, Ah, en en el chat. WhatsApp de que no puede habilitar el micrófono. eso. Bueno, bueno. Está perfecto, perfecto. Está, no hay problema, no hay problema. Sí, yo lo había cerrado al chat. A ver, ¿dónde tengo acá para grabar? Está grabando ya, está perfecto. Bien. Como verán, hoy estoy usando otra máquina y para no tener los problemas que tuvimos el otro día, que no pude subir la reunión. No fue nada tampoco del otro mundo, porque en realidad se habló más o menos de lo que, de lo que tenía que ver con la prueba. Y bueno, casi todos estuvieron presentes. El que no, igual eh, mm, tiene los resultados en la página, no, en la clase, en la plataforma, o sea que este, para verificar los resultados, ¿no? Eh, bueno, hicimos aquellas correcciones, ¿sí? No tuvimos más remedio, digo, es una situación que está, eh, escapa eh, a nuestro deseo, pero bueno, hubo un pequeño error allí, pero dimos por válida aquella pregunta este, que tenía que ver con la constante de velocidad, porque algunos la respondieron correctamente. La respuesta correcta era que ninguna de las anteriores respuestas era correcta. Así que bueno, algunos los favoreció, el que no, bueno, no lo perjudicó. Este, y bueno, en este momento lo único que les quería compartir es, bueno, lo que hemos subido últimamente. No fue mucho, como les mencionaba la clase pasada. Una de las cosas que vamos a hacer es, en la primera clase probablemente hacemos una especie de repaso, una revisión somera de lo tratado hasta el momento. Y después nos vamos a dedicar exclusivamente a trabajar con la carta de Smith, por lo menos en esa primera semana y parte de la semana siguiente, para después sí aplicarlo este, al cálculo de adaptadores, ¿sí? En principio, la carta de Smith, como yo les había mencionado anteriormente y como lo habrán visto en los videos, es una herramienta gráfica que permite obtener resultados casi inmediatos, ¿sí? Uno puede saber la impedancia de la línea en cualquier lugar, simplemente haciendo una rotación, teniendo en cuenta la longitud de la línea, y qué recorrido tendría que hacer ya sea en longitudes de onda, en fracciones de longitud de onda eh, o en grados, para ubicar la posición en la que uno desea este, calcular la impedancia de la línea, ¿sí? No solo la impedancia, en ese lugar también se puede obtener de manera directa por visualización del ábaco de Smith el coeficiente de reflexión, en fin, todo lo que tiene que ver con las características propias de una línea cuando presenta reflexión o ondas estacionarias, ¿no?
En este último video también se planteó algún ejemplo, ¿sí? No agregamos demasiado, porque queremos enfatizar en la presencialidad. La idea es utilizar la carta de Smith para el cálculo de varios tipos de adaptadores. El adaptador particularmente que se trató en el último video es el adaptador tipo stub. El stub es una especie de injerto, y estaría bien dicho en castellano. Es como una especie de injerto porque se inserta en paralelo con la línea principal y es un trozo de línea que puede estar en cortocircuito o circuito abierto. El que aparece en el video es en cortocircuito, que de paso les diré que es el más utilizado porque supuestamente es el que menos susceptible al ruido resulta. Estratégicamente, en muchos de los casos, el stub cerrado o stub en cortocircuito es un adaptador más corto que el stub abierto. Ahora, quiero aclarar que no es una regla general, ¿no? Hay situaciones, o dependiendo de la posición o del lugar específico en el que ubiquemos el punto de impedancia de carga que nosotros queremos adaptar, ¿no?, a la línea, partiendo de la base, ¿no?, de que tenemos una carga conectada, desadaptada totalmente, es decir, totalmente distinta a la impedancia característica de la línea, y utilizamos un stub. El stub, ya sea abierto o cerrado, se va a ubicar en el mismo lugar, ¿eh? O sea, a una distancia determinada que hay que calcular o que hay que establecer mediante el ábaco de Smith o la carta de Smith. La diferencia está en la longitud. En los casos, por ejemplo, en los que el stub en cortocircuito es más corto, ¿sí?, tiene menor longitud que el stub abierto o en vacío, la diferencia es de 1/4 de lambda. O sea que en ese caso el stub abierto es 1/4 de lambda más grande o más largo que el stub cerrado. En los casos en que se da la inversa, por la posición del punto de carga o de impedancia de carga, ¿no?, en el que el stub abierto es más corto que el stub cerrado en cortocircuito, la diferencia también es de 1/4 de longitud de onda. Esto lo pueden apreciar fácilmente observando la carta de Smith y visualizando los puntos desde donde parten para el cálculo de la longitud, ¿no? La determinación de la longitud del stub parte, en el caso del stub cerrado, del punto extremo de la derecha de la carta. Hablando de la carta de Smith sencilla, ¿no?, la que tiene solo un par de coordenadas, coordenadas de resistencia y de reactancia, ¿sí?, o sea, coordenadas de impedancia. Y el stub abierto, ¿sí?, parte, para la determinación del largo, de la longitud del stub, del punto extremo de la izquierda. Esto tiene que ver con el valor de la admitancia que presenta. Un cortocircuito presenta una admitancia infinita, por eso se parte del extremo derecho de la carta de Smith, que es el punto de admitancia infinita. Si tomamos las coordenadas como coordenadas de admitancia. Y en el caso del stub abierto, para ubicar el punto inicial, digamos, para el cálculo de la longitud, lo hacemos desde el punto extremo de la izquierda del ábaco de Smith, porque la admitancia allí es 0. ¿Y por qué hablo de admitancia? Bueno, la admitancia se utiliza cuando uno conecta elementos en paralelo, y el stub justamente es un injerto que, como mencionamos, va en paralelo, ¿sí? Si se tratara de un accesorio o un elemento agregado, incorporado en serie con la línea, entonces lo que se suman son impedancias, no admitancias, ¿ah? Por eso hago la aclaración
de por qué hablo de admitancias en el caso del stub y no de impedancia. Porque el stub es un elemento que nosotros incorporamos a la línea en paralelo. Bueno, en cuanto empecemos a trabajar con el dimensionamiento de estos adaptadores, parecen muy artesanales. De hecho, hay que tener cuidado porque en el caso de un cable coaxial, eh, se debe tener especial cuidado de no deformar demasiado la malla para no producir este, mm, permeabilidad, digamos, a las interferencias electromagnéticas, ¿no? Y por lo tanto también a la irradiación de energía desde el cable hacia el exterior. O sea, cuando nosotros hacemos instalamos un stub, tenemos que conectar la malla del stub a la malla de la línea principal y el conductor interno, ¿sí? O conductor central del stub al conductor central de la línea principal. Y eso hay que hacerlo con prolijidad, ¿no? Con cuidado y prolijidad. Pese a que parece muy artesanal, pero está basado en conceptos muy estrictos y claros de asociación de impedancias o de admitancias, como decía anteriormente. La carta de Smith nos ayuda a hacer los cálculos de manera casi inmediata, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es traducir los recorridos que hicimos en fracciones de lambda, por ejemplo, o en grados, según la escala que miremos, a distancia en centímetros, para saber qué largo va a tener el stub y a qué distancia va conectado desde el extremo de la carga. Pero es un elemento que compensa la diferencia que hay entre la impedancia de la carga y la impedancia de la línea. Por lo tanto, desde el stub hacia el generador, vamos a decir, la reflexión tiende a anularse, o sea, es cero. O sea, si calculamos bien o practicamos bien el cálculo del stub y hicimos todo lo que corresponde para la ubicación del mismo y la instalación del mismo en la línea, el generador no vería reflexión alguna, ¿no? El stub viene a operar como si fuese un elemento reactivo, ¿sí? Obviamente que es un elemento pasivo, pero digo, más allá de su característica, como decíamos, artesanal, porque es un trozo de línea que nosotros cortamos para, para solucionar el problema de reflexión o de desadaptación, como le queramos llamar. El stub en sí presenta una impedancia o una admitancia, como lo queramos ver, de tipo reactivo puro. ¿Y esto por qué es? Bueno, tiene que ver con una de las preguntas que se hicieron en el cuestionario. ¿Qué impedancia ofrece una línea o un trozo de línea en cortocircuito o a circuito abierto? Yo no me acuerdo si lo habíamos dicho en cortocircuito o circuito abierto, o cuando tenía una reflexión total. Para hacerlo general habíamos dicho cuando tenía reflexión total. El stub en sí eh, eh, presenta una reflexión total, ¿sí? Ese pequeño trozo de línea que nosotros injertamos, ¿sí?, a la línea principal, dentro de él hay reflexión, hay ondas estacionarias, y el nivel de reflexión es del 100%. ¿Por qué? Porque lo tenemos o cortocircuitado o abierto, según el tipo de stub, ¿no? Y el efecto que produce en la línea es el de haber instalado un capacitor o un inductor, según lo que se necesite compensar, ¿no? A una distancia determinada de la carga, el valor de la admitancia en la línea principal tiene como parte real la admitancia característica de la línea. Y la parte imaginaria o reactiva es la que nosotros compensamos con el stub. Si, por ejemplo, la parte reactiva de esa admitancia es capacitiva, el stub tiene que funcionar como inductor, ¿sí?
presentando igual reactancia, o igual susceptancia en este caso, si hablamos de admitancia, igual susceptancia a la frecuencia de trabajo. Si la parte reactiva fuera inductiva, bueno, el stub se comporta como capacitor, ¿sí? Es bien binario esto. El stub presenta una impedancia o una admitancia reactiva pura, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a ver que la carta de Smith tiene más aplicaciones en cuanto a lo que es la adaptación de líneas de transmisión a las cargas, ¿sí? Por ejemplo, los adaptadores de tipo LC, ¿sí? A veces pueden llegar a ser muy engorroso el cálculo analítico. Nosotros obviamente que lo vamos a hacer también analíticamente, pero primero lo vamos a ver con la carta de Smith, que resulta muy ameno, muy sencillo. En pocos minutos tenemos resuelto un problema que de repente, si lo hacemos analíticamente, nos lleva 20, 30 minutos capaz. Es un ejercicio de examen, por ejemplo. Un cálculo de un adaptador de tipo pi o de tipo T o simplemente una LC de tipo pasabajo que adapte una impedancia compleja a una línea de transmisión. Y capaz que nos lleva media hora hacer ese ejercicio. Con la carta de Smith, si obviamente nos hemos ejercitado y la utilizamos adecuadamente, probablemente en un par de minutos está resuelto. Obviamente con el sacrificio que implica la pérdida de precisión, ¿no? La precisión en los cálculos no es la misma. Pero en muchas de las aplicaciones basta con el uso de esta herramienta para poder solucionar problemas técnicos, ¿no? Bueno, en principio es eso, lo vamos a ver con más claridad cuando estemos en la clase. Recuerden llevar por lo menos 4 o 5 cartas de Smith de las simples, las monocromáticas, las que están en blanco y negro, que tienen solamente coordenadas o sea, un par de coordenadas. Y después, o dos, por lo menos, no tienen por qué ser para la primera clase, puede ser para la otra semana, porque probablemente esta semana que viene no nos dé para empezar a ver los adaptadores LC. Pero las coordenadas en color, que tienen los dos pares de coordenadas, van a resultar muy útiles para el dimensionamiento de esos adaptadores, ¿no? Bueno, también vayan descargando el programita, el programa Smith 2.0, que está en la página en la que subimos los ejercicios de examen, que ahora va a caer en desuso porque la mayoría no van a dar examen, así que probablemente usemos o usen ustedes la página web solo para tener alguna referencia en cuanto a lo que son los problemas de la materia, nada más. Bueno, ha sido un gusto estar en la virtualidad con ustedes, pero creo que va a ser mejor cuando nos encontremos, porque por lo menos vamos a poder tener un contacto este, más directo, más sincrónico. Si bien esto es sincrónico, tiene muchas limitaciones. Estamos lejos de tener la posibilidad de una clase virtual onda Guerra de las Galaxias, ¿no? Donde holográficamente podemos ver a los estudiantes, el profesor a los estudiantes, en un espacio tridimensional, ¿no? Entonces sería lo ideal, porque así ninguno se tendría que mover de la casa. Ya llegaremos, ya llegaremos. Ya llegaremos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No. Bueno. Lo que me voy a tener que fijar es que día teníamos, porque ya ni me acuerdo que los lunes teníamos. Los ¿no? lunes tenemos de primera a quinta y los miércoles de primera a tercera. Ahí va. Ahí va. Eso en hora reloj, ¿cuál era?
Bueno, de hora reloj del lunes, los lunes es de 18:55 a 22:25 y los miércoles de 18:55 a 20:55. Sí, hasta las 9:05 tenés. Muy bien, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Pasen. Nos vemos el lunes. Hasta el pasen lunes. Nos vemos. Buen fin de. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Chau, chau.